ya el drama médico tendría que ser feísimo, o ya solo la enfermedad física tenía que ser algo sumamente doloroso. Me puse a investigar un poquito sobre la lepra y al menos parece que el documento más antiguo donde se menciona la lepra es de 600 años antes de Cristo. Aún así, genéticamente, al parecer es en una momia egipcia donde se obtiene por primera vez genéticamente la bacteria, una momia de 200 años antes de Cristo. ¿Qué hacía la bacteria? Llegaba a la piel y atacaba dos cosas primero. La llenaba de granos que se iban extendiendo y de alguna manera contaminando. Y la otra cosa que hacía era atacaba el sistema nervioso periférico, entonces se perdía la sensibilidad de todo el cuerpo. Normalmente atacaba más la cara y también se perdía capacidad para respirar bien. No había medicamentos como los hay ahorita. De hecho, la lepra no está erradicada. Brasil, según lo que yo leí, es uno de los países donde hay mayor lepra ahorita en América Latina. Obviamente el continente con mayor lepra es África. Pero ese era el drama médico, que yo no le quisiera dar tanta pelota el día de hoy. Quisiera más bien poner el énfasis en el drama social de la lepra. El drama social de la lepra. ¿Qué tenía que hacer? Dice que tenía que hacer dos cosas. Lo primero que tenía que hacer era gritar impuro. Imagínense, uno lo lee y dice, bueno, sí, pero bueno, lo que hacía era gritar impuro. Entonces no se le podía acercar a 50 pasos. Si se acercaba podría ser apedreado. La ley le permitía a uno ser apedreado. Entonces gritaba, soy impuro, soy impuro. Ese confite me está distrayendo. Soy impuro, ¿verdad? Imagínense lo que es estar ahí en la puerta. Ahora a usted le tomaron la temperatura, ¿verdad? Imagínense que agarraran la pistolilla esa la temperatura y le pusieran ahí la temperatura y la temperatura, en vez de decir la temperatura diría su pecado, el pecado que usted haya cometido en la última semana. Imagínense, que la pistolilla diga adúltero, que la pistolilla diga mentiroso, manipulador, que la pistolilla diga borracho. Tengo que decirlo, que la pistolilla diga sapricista, ¿verdad? Liguista, bueno, para quedar empates, heredianos. Peor aún, no solo que la pistolilla diga eso, sino que además hubiera un sistema unido de manera que cuando usted entra y le leen el pecado, se dijera en voz alta en todos los parlantes, adúltero. Eso es lo que tenía que decir este hombre. A ver, acabamos de escuchar, les pregunto, ¿cómo se llamaba el leproso? ¿Cuántos años tenía? Dice si tenía hijos o no tenía hijos. Dice si había sido buena persona. Dice si se había casado. Dice, ¿qué dice? Nada. Imagínense lo que es la vergüenza de ser reconocido solo por esa necesidad. Así que había que decir. No tenía derecho a decir el nombre. No importa, no nos importa quién sos. Lo que nos importa es tu pecado. Yo siento que desde el domingo pasado, por ahí va la línea. Me parece que el Espíritu Santo me decía, hay hermanos que están acostumbrándose a vivir en la vergüenza. Es decir, que la vergüenza los sigue golpeando interiormente. ¿Vergüenza en qué sentido? Vergüenza en decisiones que hayan tomado, en cosas que han pasado. Vergüenza incluso de su físico. Es muy doloroso para mí descubrir cuando acompaño a una persona que ha sido abusada, descubrir que psicológicamente se desarrolla, aunque ella ha sido la víctima o él ha sido la víctima, se desarrollan signos de vergüenza. Vergüenza tiene que tener el abusador, pero no, lo desarrolla la persona, vergüenza.
Y fíjense que la otra cosa que sucede, dice, y es que tenía que gritar el nombre y además, dice el texto, tenía que vivir fuera, solo. Y yo lo relaciono, yo creo que a nosotros, en lugares solitarios, a nosotros las vergüenzas a veces nos hacen huir a lugares solitarios. Lugares solitarios no solo hablo de físicamente. Dios es aquellos lugares donde nosotros nos escondemos, donde salimos corriendo. Hay gente que está enojada y termina en su adicción, la que sea, la droga, el alcohol, la pornografía, lo que sea. Entonces, está enojado, veo pornografía. Estoy cansado, veo pornografía. Estoy preocupado, veo pornografía. Póngale, cámbiale ahí, veo, me tomo el licor. Ahí nos escondemos. Entonces, no sé si dimensionamos. Vean, por favor, la persona se siente avergonzada, porque tiene que gritar impuro, 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 y además solo. Es muy interesante que la lepra hace que pierda la sensibilidad. Yo creo, en 16 años de sacerdocio, que es muy poquito. Dicen los padres que ni siquiera soy mayor de edad, porque no he cumplido 18. Pero en 16 años de sacerdocio, creo que una de las cosas que hace la lepra, y hablando ya simbólicamente, es quitarnos la sensibilidad. También estoy convencido de que hay hermanos que han pensado que la única forma de ser feliz es volverse insensible, porque esta persona, los leprosos no sentían. Y entonces lo único para yo tener una buena relación con mi familia es volverme insensible. La única forma de mantenerme yo con mi esposo es volverme insensible. La única forma de estar con mis hermanos es volverme insensible. Es decir, se han resignado a vivir con un estilo de lepra. Y entonces Cristo, el Señor, viene en la palabra de Dios y nos dice que no, que hay otra historia. Soledad y vergüenza. Creo que no cometo ninguna infidencia en decir que conozco muchísimos esposos y esposas que en la mañana se levantan y vuelven a ver a la par y ahí está su esposo, su esposa, y se sienten solos. Y han tenido que decirse en la mente, la única forma de yo seguir adelante con mi matrimonio es volverme insensible a esta soledad. ¿No? ¿Qué hizo este hombre? Maravillosamente, ¿qué hizo este hombre? Se le acercó a Jesús, es decir, no cumplió la ley de los 50 pasos. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo? ¿Qué le pidió a Jesús? No lo pidió. ¿Verdad? Parece, y uno se engaña, y ustedes fueron engañados, igual que yo, pero no. Se los voy a leer, dice. ¿Dónde dice? Dice, en aquel tiempo se le acercó Jesús a un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme. No le está pidiendo nada. Es decir, imagínense que ustedes van donde el chino, se paran en la ventanilla del chino y le dice, chino, si tú quieres me das una Coca-Cola. ¿Verdad que no estás pidiendo? Estás diciendo algo, estás afirmando algo, y esto es maravilloso. Frente a su necesidad no pide, no mete a Jesús en un zapato y le dice, cumplime esto u otro. No, lo que dice es, creo que tú tienes el poder, creo que eres grande y puedes hacer conmigo maravillas, creo. Y si no lo quieres hacer, sigo creyendo que tú puedes sanarme. Y entonces maravillosamente, dice el texto, que Jesús extendió la mano y lo tocó y dice, quiero. Le dijo que fuera donde el sacerdote y que no le dijera a nadie, pero tampoco hizo caso. Le empezó a contar a todo mundo de que Jesús lo había sanado. Y para mí aquí sucede algo maravilloso. Yo no les canso más. ¿Qué sucede? Les voy a leer qué sucede. Dice,
En la carta a los Levíticos, en la lectura de los Levíticos dice: el que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca. ¿Qué será andar con la boca cubierta? Uno ni sabe, ¿verdad? ¿Qué será eso? Un paréntesis. Cuando yo leo esto, el domingo pensaba, Señor, esto de la pandemia para nosotros es una novedad, y nosotros qué cosas, y esto, y estar recluido y no podernos acercar unos a otros. Y yo pienso que a veces pensamos que nuestros problemas son originales. Dios es eterno. A veces pensamos que lo que nosotros tenemos es una cosa inmensa, que nunca Dios ha visto un pecado así. Es eterno. Nos creemos tan cargas para pecar que pensamos que ni siquiera tiene perdón de Dios nuestro pecado. Bueno, pero no estaba predicando eso. Dice, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Ojo, y mientras dure la lepra seguirá impuro y vivirá solo fuera del campamento. ¿Quién tenía que vivir solo? ¿Están despiertos? ¿Quién tenía que vivir solo? El leproso. Ahora voy a leer el Evangelio. Pero el hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. ¿Quién no podía entrar ahora? Sí, pero no eran los leprosos. Y ahora es Jesús. ¿Por qué? Esto es lo maravilloso, hermano. Ojalá lo pudiéramos entender, que Jesús con su milagro no solo fue que extendió la mano y tocó a alguien que no se podía tocar. Lo más grande de esto es que agarró el lugar que a vos te correspondía. Aquel que le correspondía estar en lugares solitarios, ahora el Señor lo saca de los lugares solitarios y Él asume los lugares solitarios para que Él pueda estar redimido. Es eso. En la cruz Dios agarró la vergüenza y la soledad. ¿Acaso no murió desnudo? ¿Puede existir vergüenza más grande para un judío? ¿Acaso no gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el asunto. Tu vergüenza, la que sea, la del tamaño, de tu tamaño, de tu forma, hay gente que se avergüenza, lo he dicho yo, gente se avergüenza de su familia, de sus hijos, pero no lo dice. Porque Dios guarde, si yo digo que estoy avergonzado de mis hijos, me vuelvo una mala madre o mala. Pero no, porque se avergüenza de las decisiones que tomaron, no son las cosas que les enseñaron. Y sienten esa vergüenza y sienten esa soledad. Esa vergüenza, esa soledad la tomó Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan? En el campo de concentración se había escapado uno, los nazis rifaron, les tocaron a 10. El padre Miguel, el padre San Maximiliano María Kolbe estaba allí, pero no le tocó. Así, a unos pasos, había un hombre que le tocó y empezó a gritar, por favor, perdónenme, yo soy casado, tengo esposa e hijos. El padre Kolbe levantó la mano y le dijo al capitán, permítame tomar el lugar de este hermano. Yo soy sacerdote y no tengo esposa ni hijos, permítame a mí morir en vez de él. Tomó el lugar. ¿Quién merecía estar en la cruz por los pecados? ¿Toto? ¿Quién tomó su lugar? Cristo. Tomó mi lugar para que yo deje de vivir en vergüenza y deje de vivir en soledad. Y sin embargo, seguimos optando por la vergüenza y seguimos optando por la soledad. Para mí el milagro más grande que sucedió justamente fue este. Lo tocó y tomó su lugar. No sé si lo que el Señor haya querido es que alguien que estaba sintiendo vergüenza por algo o alguien que se está sintiendo solo, no digo solo porque no haya gente, la soledad más grande es despertar y ver que estoy rodeado de gente y me siento solo, que tengo trabajo y me siento solo, que tengo familia y me siento solo.
No sé si de pronto el Señor necesitaba a alguien que siente vergüenza por las decisiones que haya tomado, por el que en el pasado, en el presente o ahorita. Y quiere decirles a través de la palabra de Dios que Él puede tocar eso y transformar y sacarme de esos lugares escondidos. Ya no hay que esconderse más. No tienes que correr a esconderte a ese lugar solitario que se llame lo que se llame. Yo quisiera que terminar orando, si ustedes me lo permiten. Que hiciéramos una pequeña, aunque yo hiciera una pequeña oración y ustedes la puedan seguir, la puedan continuar. No me resisto bajar a orar aquí, porque dice que Jesús se acercó, Él se acercó a Jesús y lo tocó. Yo quiero que oremos, si gustan ahí sentados, si les parece bien, inclinen la cabeza. Padre Celestial, yo, con la gracia del Espíritu Santo, quiero pedirte que puedas tocar los corazones de aquellos hermanos que más lo necesitan en esta tarde, aquí presentes o en la casa. Quiero que toques el corazón que se ha acostumbrado a vivir en vergüenza, cualquier tipo de vergüenza. Quiero pedirte, Señor, que toques y transformes los corazones de los hermanos que se han acostumbrado a vivir en soledad, que quizá físicamente no haya nadie, porque no están sus hijos, porque se dedicaron a amar a otros y hoy están solos, porque se fueron, porque murieron, o simplemente porque están, pero, ay Señor, esa soledad del fondo, esa vergüenza del fondo, como el leproso. Quizás, Señor, en esta asamblea hay hermanos que sienten una etiqueta que dice aquí en la frente, una etiqueta por sus decisiones, porque se casaron y se divorciaron, porque tienen una preferencia sexual distinta, porque están enfermos. Te quiero pedir, Señor, que con la fuerza del Espíritu Santo vengas y toques, extiendas tu mano y sanes, Señor. Ven, Espíritu Santo, llega al lugar solitario. Usted, le invito desde su casa, a los hermanos que están aquí, que le digan a Jesús, venga Jesús, pase. Es aquí donde me escondo a llorar, es aquí donde vengo a patear las cosas cuando tengo mucha rabia, es aquí donde me escondo de los demás, es aquí donde sufro de las cosas que nadie sabe, es aquí donde me quito la máscara que siempre tengo puesta, porque si no, no me van a querer, no me van a aceptar, no me van a respetar. Es aquí, Señor, donde vivo mi soledad, donde vivo mi vergüenza, es aquí. Entra, Señor, por favor, entra, porque no quiero seguir viviendo aquí. Entra, Señor, y sácame de la soledad y sácame de la vergüenza, Señor. Llena de tu presencia este lugar solitario, Señor. Yo no quiero golpearme por las cosas que hice o me hicieron. Ya no quiero, Señor, sentir que tengo que mendigar tiempo o cariño. Tócame, Señor, con tu gracia.
y transforma mi vida. Quisiera que no lo dijeran en voz alta, hermanos, sino que lo dijeran hacia adentro. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes quitarme esto que yo con tanto tiempo he luchado. Si tú puedes, si tú quieres, puedes hacerlo, Señor. Bendícenos a los que estamos aquí, Señor, y a los hermanos que en sus casas reciben también la bendición de esta palabra. Danos gracia y libertad, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido por tu Hijo Jesús, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, porque eres Dios por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos.